Señoras y señores, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de conversar con ustedes, de poner en común muchas cosas que me ocupan, que me han ocupado, me siguen ocupando, que me interesan mucho desde hace mucho tiempo. Y en definitiva vengo tal vez a compartir experiencias y puntos de vista. Tengo que aclarar también que no estoy enfadado. Alberto, no has demostrado que lo estés, ¿no? Lo digo porque soy español, tiendo a hablar de una manera un tanto tajante, pero no estoy enfadado, No estoy enfadado. Además también, como voy a intentar ser muy breve, y claro, pues eso tal vez le da a mi intervención un perfil a lo mejor más acerado que de costumbre, ¿no? Siento no saber hablar de esa manera tan grata, tan suave como hacen ustedes aquí, pero es mi manera de ser. Pero ni he dormido mal, ni tengo ningún tipo de enfado, ni con nada, ni con nadie, ¿de acuerdo? Mucho menos con ustedes. Me siento muy bien tratado desde que llegué a este país. Esta es mi primera vez y estoy de verdad muy sinceramente agradecido de lo mucho que aprendo y de lo bien que me tratan. De verdad me siento como en casa. Bien, también tengo que advertir que he aprendido a ser bastante cruel. Como soy abogado, pues eso me pega, ¿no? ¿Y por qué soy tan cruel? Soy tan cruel porque me han salido los dientes en un ámbito en el que el ejercicio de la crueldad es fundamental. El ejercicio de la crueldad de la administración en relación con otros agentes que intervienen en el ámbito profesional. Y sobre todo de aquellos que en España les conocemos como los guiris. Los guiris son los ingleses. Yo aprendí la concesión en el proyecto concesional más potente de la historia del hombre blanco, que son los túneles del Canal de la Mancha. Ahí empecé a trabajar en el Channel Tunnel Study Road y aprendí que una concesión solo se maneja bien cuando las normas son claras, están bien identificadas y especialmente cuando los representantes del sector público son capaces de aplicar con todas sus consecuencias el contenido del contrato y las reglas de la relación. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Pocas normas, líneas rojas claramente señaladas y al que le toque apechugar con lo suyo, que tire para adelante, si es que puede. No hay otra forma de gestionar esto. Con cambalaches, con jiji, jaja, esto no funciona. Mi aproximación y mi explicación va a ser esencialmente conceptual y también en cierta medida también académica, pero como tengo esas dos vertientes, una vertiente académica y una vertiente práctica y profesional, necesariamente aflora la otra, ¿no? Irrenunciablemente, no lo puedo evitar. Vamos a explicar, en cierto modo, siempre desde mi punto de vista, los fundamentos. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué, en términos de práctica concesional internacional, podemos hablar de la existencia de buenas prácticas, de criterios operativos que funcionan? Las leyes son importantes. Es importante, parece mentira que lo diga un abogado, ¿no? Pero las leyes son importantes, pero no son suficientes. Es una condición necesaria, pero no basta para gestionar esto bien. Y sobre todo, en cada país, los gestores públicos y también las empresas tienen que hacerse con una cultura de gestión propia, que no necesariamente es trasladable a otro ámbito. ¿En función de qué? De condicionantes estrictamente operativos. La concesión de obra pública es una institución. El manejo de las instituciones es un arte, es un saber práctico. Ayuda a tener claro el entramado conceptual, por supuesto que ayuda, pero de la práctica se aprende mucho. Y ustedes que están fundamentalmente en dependencias gubernamentales que tienen una relación directa desde diferentes perspectivas
con este sector que vamos a analizar, pienso que esto es particularmente importante. El menú de contenidos de mi presentación contiene un primer punto en el que pretendo trasladarles de qué manera hemos generado una cierta masa crítica en aquellos ámbitos políticos y de cultura de gestión pública, en las que la concesión de obra pública tiene un larguísimo recorrido, no solamente en mi país, en España, sino también, en cierto modo, en la Unión Europea. Voy a brindarles también, de una manera muy resumida, una brevísima descripción de antecedentes y de experiencias comparativas. Vamos a ver de qué modo la concesión de obra pública guarda relación con un arco, con una variedad bastante amplia de figuras contractuales. Veremos cómo la concesión, en cierto modo, es una figura mutante, es el supuesto más claro de contrato de colaboración público-privada, donde la tensión de los riesgos se mide con una máxima firmeza, y intentaré dar algunas pinceladas sobre los aspectos que, en relación con lo que he dicho previamente, tal vez me parecen más destacables del proyecto de ley concesional que actualmente se está tramitando, como decía la doctora Yocasta Guzmán, ante el Congreso de la Nación. Y posteriormente algunas sugerencias y conclusiones finales. Les dejo también algunos apuntes de bibliografía que a mí personalmente me han servido mucho, no solo por los trabajos que yo he escrito, que los tienen también ahí, especialmente creo que puede resultarles interesante el último, donde se recogen las orientaciones más recientes en materia de consolidación de los proyectos concesionales a efectos de determinación del déficit público y del endeudamiento público, que pienso que puede darles alguna idea interesante, aunque tal vez ese conjunto de aspectos van a ser tratados mejor en la jornada de hoy. Bien, un aspecto fundamental. En el primer gobierno de John Major, un señor que se llamaba Sir Thomas Rayleigh se le ocurrió enunciar en una conferencia eso que luego se ha dado en llamar como las Rayleigh Rules, las reglas de Thomas Rayleigh. Entonces este tipo es un tipo realmente curioso, parece sacado de una novela de Charles Dickens. Es un hombre de aspecto decimonónico que ya ha fallecido, pero expuso con una claridad tremenda cuál es la virtualidad en materia de gestión de recursos escasos de la concesión de obra pública. El criterio es el criterio de la aditividad, additivity. O sea, a través de la concesión, yo puedo proveer infraestructuras y recursos que no puedo conseguir, al menos tan eficientemente, a través de otras herramientas de gestión y de contratación. ¿De acuerdo? O sea, la concesión de obra pública y el contrato convencional de obra pública no son recíprocamente sustitutivos. La concesión permite hacer cosas mucho mejor que con un contrato convencional de obra pública. ¿De acuerdo? ¿En qué casos? En los casos en los que el flujo de ingresos procedentes de los usuarios permiten la recuperación de la inversión. De manera tal que cuando no puedo, con cargo a los usuarios, construir la infraestructura y gestionarla, entonces me voy a un mecanismo presupuestario. ¿Por qué? Pues porque no tengo usuarios suficientes o porque los peajes o los user charges tienen un efecto tremendamente disuasorio. ¿De acuerdo? Y una de las explicaciones que decía Sir Thomas Rayleigh era que en el mundo de la escasez, la eficiencia en la gestión de recursos escasos es una exigencia ética. Yo no solamente tengo que gestionar, es que tengo que gestionar bien, porque los recursos son dramáticamente escasos.
y es una exigencia de ética pública gerenciarlos de manera correcta y eficiente. Cuando se ven las cosas desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que la adición que conllevan los contratos concesionales supone un mayor recorrido de valor. Porque, lo veremos luego en un cuadro posterior, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en un contrato de concesión estamos o podemos asignar riesgos de diseño y riesgos constructivos. Asignamos al concesionario riesgos financieros y también riesgos comerciales y de explotación. Se dice, el concesionario de la obra pública debe explotar la infraestructura con la responsabilidad y la diligencia exigible a quien explota un negocio propio. La concesión de obra pública es un régimen de provisión y de gestión de obras públicas en régimen de empresa. La concesión es la empresa concesionaria. La dinámica patrimonial de la obra pública está en la contabilidad de la empresa. Todos los flujos, el beneficio, el excedente empresarial de la infraestructura es el beneficio o la pérdida contable del concesionario. Si realizo una agresión a la empresa concesionaria, me estoy haciendo culpa a mí mismo, me daño a mí mismo. El balance de la concesionaria es el balance de la obra. Engañarme contablemente en la empresa concesionaria equivale a engañarme en la gestión pública del control de la concesión. De ahí que los aspectos contables y financieros, de los que hablaremos casi solo de soslayo, sean tan importantes en el ámbito de la concesión de obra. Y además, y esta es la parte donde el mecanismo de asignación de riesgos al concesionario demuestra toda su potencialidad y en definitiva es el corazón de las reglas de la SEC 95, de las que luego hablará Carlos Bonelli, consiste en responder a la siguiente pregunta. ¿Qué quiero? ¿Quiero una obra? ¿O quiero un servicio prestado a los usuarios cuyo soporte necesario es la infraestructura? Pretendo tener unos bloques de hormigón más o menos ordenados por ingenieros y que luego después me quede yo con eso y lo tenga yo Estado o yo Administración Pública y lo tenga que gestionar. O pretendo que sea un servicio, por tanto, con un mantenimiento, con una operación y con una explotación que le dé continuidad a la rentabilidad social y económica de esa infraestructura. Esa, en definitiva, es la gran pregunta. Los criterios, las reglas de consolidación de una operación concesional en el balance consolidado de la Administración Pública concedente depende esencialmente de ese criterio. Si yo me estoy abrochando una infraestructura, un activo que compro, ese activo tiene como contrapartida, criterio contable esencial, un pasivo. En la contabilidad de una empresa, en el pasivo tengo el origen de los fondos, en el activo tengo sus aplicaciones. Sin embargo, esa consolidación no se produciría de un golpe en la estructura contable de la administración concedente si en lugar de comprar bloques de hormigón, que denomino infraestructura, estoy comprando un servicio prestado por el concesionario y con la equidad intergeneracional que me permite distribuir el coste del mantenimiento, el valor de la infraestructura a lo largo de toda su vida útil, que debe coincidir con el periodo concesional. En definitiva, los criterios de amortización técnica de los activos de la sociedad concesionaria, los criterios de amortización financiera del activo de la concesión, no son más que criterios y reglas contables totalmente consistentes con el funcionamiento económico de la estructura concesional y de un elemento, el stock de capital fijo, que, como todos sabemos,
produce su rentabilidad económica y social en el largo plazo. A partir de aquí, y no entro más en este terreno porque va a ser debidamente desarrollado por el doctor Bonelli, nos encontramos con que en el contrato concesional, y en cierto modo también en los contratos de colaboración público-privada, se produce una transferencia del riesgo de construcción y de demanda o de disponibilidad. No quiero entrar en la noción de pago por disponibilidad porque será algo debida y pormenorizadamente explicado posteriormente. Por tanto, los pagos que la administración pueda hacer incrementan las necesidades de financiación solo conforme se van realizando, no en su totalidad en el momento inicial. Y algo muy importante, ¿qué sucede cuando la concesión termina? Cuando la concesión termina, los activos revierten a la administración concedente. En función del valor residual del activo, si lo tiene, la administración pública hace propios los activos de la concesión. Si no paga nada y tiene un valor residual, tiene un ingreso. Vemos cómo se va difiriendo contablemente, se va goteando a futuro toda la inversión inicial realizada y los gastos de mantenimiento que son recuperados por la concesionaria a través de los peajes, de los ingresos percibidos de los usuarios y, en su caso, si tiene un apoyo financiero complementario, de los pagos que la administración pública le hace. Para entender conceptualmente de manera sencilla un aspecto que jurídicamente e institucionalmente tiene una gran complicación y es casi un ámbito endemoniado y por tanto muy propicio para la elucubración de los abogados, pero para entenderlo de una manera muy sencilla, la concesión no es más que una figura en la que se produce una bifurcación de derechos de propiedad. Un dominio latente o evidente de la entidad concedente que le cede la utilidad y la explotación de la infraestructura temporalmente al concesionario para que, terminada la concesión, se reintegre el dominio pleno en la titularidad de la empresa. ¿Vale? Tan viejo como el picor. Tan viejo como el picor. Eso se da en otras modalidades arrendaticias muy variadas. El funcionamiento en el ámbito público de estos mecanismos de bifurcación de dominios no es más que una técnica de ordenación de utilidades. La institución de bifurcación de dominios puede funcionar en un sentido y en sentido contrario. Lo veremos ahora. De esta manera, por ejemplo, esto viene lógicamente desde el derecho romano, de esta manera los censores otorgaban concesiones, censos, sobre el ager publicum, sobre la tierra conquistada por las legiones romanas, a las societas publicanorum, a los publicanos, por un lustrum, por 5 años, le concedían un derecho de explotación de las tierras conquistadas por las legiones a cambio del pago al Senado y al pueblo de Roma de una cantidad de dinero por adelantado. El vectigal no era otra cosa que el impuesto cobrado por el publicano a quienes le cedía a su vez el uso del ager publicum otorgado en el censo. ¿Y dónde estaba el contrato de concesión? En la lex censoria, en unas tablillas que se colocaban en el muro de los censos, que se encuentra en Roma justo al lado del Coliseo, donde está ahora el Arco de Tito. Ahí estaba el muro de los censos. Y la lex censoria se colocaba allí. Ese era el pliego de cláusulas administrativas del censo otorgado por el censor durante un periodo de 5 años. Veremos ahora, pasamos en la diapositiva siguiente, que es la número 6, a analizar la mutación que se puede dar de una figura a otra.
Y este aspecto creo que es de mucho interés porque las concesiones se extinguen, ¿eh? O sea, se lo hemos otorgado por 50 años, sí, pero que es solo cuestión de reloj, ¿eh? O sea, que el año 50 llega, entonces, ¿qué hacemos con la infraestructura, no? Ahí veremos que ese cuadro que les propongo en la siguiente diapositiva permite entender cómo puedo mutar, cómo puedo organizar la transición desde una figura a otra. ¿Por qué? Porque esencialmente utilizan el mismo mecanismo, exactamente el mismo. Un leasing, un credit bail, un bail emphytéotique no es más que un censo, en el que quien ocupaba antes una posición ocupa ahora otra. ¿Vale? Como estoy simplificando mucho, pues voy a simplificar de verdad y por tanto a llevar al extremo esa tarea de simplificar. Esencialmente hay dos culturas de gestión profesional, al menos de las que yo conozco. Y eso te lo vas encontrando por ahí por el ancho mundo de un modo u otro. Esencialmente hay una tradición que es la tradición europea continental, de corte francés, en la que la entidad concedente de alguna manera soporta el buen fin de la operación. Esto es una cuestión cultural. Yo sé que tú sabes, que yo sé que si esto se va al carajo, al final pagarás tú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto está montado así. La otra tradición es la tradición anglosajona. La tradición anglosajona eso no se da. O sea, yo sé que tú sabes que yo sé que esto te lo puedes comer con patatas. Es decir, que tú, concesionario, te puedes ir de aquí y puedes perder hasta el último céntimo. Y yo no te voy a pagar nada. Y es más, te voy a echar. Y esa es una cuestión cultural. Esa es una cuestión cultural. Claro, la tradición anglosajona tiene algo muy importante, y es que si yo transfiero riesgos, por tanto riesgos de pérdida, tengo que transferir capacidad de decisión. Es que es evidente, ¿no? No, yo te traslado los riesgos comerciales, pero las tarifas las fijo yo. ¿Tú estás fumado o qué te pasa? No, yo te traslado los riesgos financieros, pero las tarifas no te las reviso. ¿Cómo es eso? No, yo te traslado los riesgos de endeudamiento, pero el endeudamiento te lo apruebo yo. Todo eso lo veremos ahora en el proyecto de ley, en los dos aspectos que a mí me parece del magnífico proyecto de ley que están tramitando, los dos aspectos sobre los que a mí, sobre los que me voy a permitir llamar la atención. Mientras que en la tradición europea continental, toda la doctrina del servicio público, del dominio público, pues esto hombre de todos, y esto tal, y esto cual. No hay efectiva transferencia de riesgos. En materia de autopistas, España y Francia son los mejores ejemplos de lo que no se debe hacer nunca, nunca, nunca. Es decir, proyectos en régimen de corralito, de pool, de perecuación, de que ahora yo te saco el dinero de aquí y se lo doy a este, porque esto lo está pasando mal, y luego después cuando seamos, pues entonces ya vendrás tú y tal. Todo eso es letal, nefasto, nefasto. Lo propio de la concesión es el particularismo. Cada concesión tiene que ser un proyecto aparte y totalmente aislado de otro. Las concesiones en régimen de pool no funcionan ni para atrás. La experiencia es larga, larguísima. Al final se termina pagando muchísimo más y trasladando a generaciones futuras una carga auténticamente insoportable. Si alguien conoce aeropuertos vacíos, infraestructuras vacantes, somos los españoles. Podéis ir por allí, tenemos unos sitios magníficos, estupendamente hechos, nunca ha aterrizado ni despegado un avión, nunca ha pasado ningún tren, nunca ha pasado ningún vehículo, un auténtico desastre. O sea, cuando no gestiono correctamente las cosas, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con un auténtico proceso de exceso de infraestructuras, o sea, de derroche.
Sí, de tirar dinero a lo gubernamental. Así, literalmente. Ahí se me ocurrió decir, en una reunión con una empresa constructora y del sector profesional español muy potente, en una reunión en el Ministerio de Fomento español, se me ocurrió decir lo siguiente. Mira, decía la empresa, en esta autopista, como decimos en España, la hemos palmado. O sea, no hay tráfico, los bancos nos van a comer. Oye, Estado, ¿por qué no nos rescatas? Claro, si como nos va mal, pues oye, tú vienes, nos rescatas y peligros al mar, aquí no pasa nada. Y a mí se me ocurrió decir lo siguiente. Oye, ¿por qué no te compra la infraestructura el Estado con un pacto de recompra por tu parte? Es decir, de acuerdo, te voy a rescatar, pero lo que el Estado va a hacer va a ser comprarte la infraestructura, comprarte la autopista, vas a ser tú el que la va a explotar, como si yo vendo un edificio que tengo con un montón de inquilinos o con pocos inquilinos, se lo vendo a uno que me adelanta el dinero por un pacto de recompra, un lease back. Saca la infraestructura de tu balance, no te preocupes, con eso te saco yo la deuda, pero sigue gestionándola. Y dime en qué plazo me la vas a comprar tú, debidamente garantizado con una bala a primera mano o a primera demanda, un colateral puro y duro. Claro, me dijeron que no. ¿Por qué? Porque no creían en el negocio desde el primer momento. Porque si tú no crees en el negocio desde el primer momento, ¿qué te mueve a quedarte como concesionario? Mover la hormigonera. Simplemente el movimiento de inversión y los diferenciales que una constructora sabe sacarle al proceso de implantación de la infraestructura. Con eso estamos viendo que la concesión es un mecanismo reversible. Aquel que es dueño de la obra puede dejar de serlo y transferírselo a otro a cambio de su explotación. Por eso es por lo que decía que el funcionamiento o el manejo de este criterio permite arbitrar mecanismos transicionales cuando una concesión de obra pública resulta fallida total o parcialmente de manera definitiva o próxima. Por eso se da de una manera relativamente fluida la transición de una modalidad a otra. En el caso que tuve el honor de trabajar con Carlos Bonelli de Videi, instrumentamos la reversión, el término de la concesión de la Bilbao Veolia. En el tramo guipuzcoano se extinguió la concesión, pero se armó el esquema de gestión de Videi para recibir la infraestructura, acondicionarla, ampliarla, con el pago de un peaje mucho más bajo que el que entonces tenía, que probablemente la 8 sería lo que tenían los peajes más altos probablemente de Europa casi. Era una infraestructura enormemente utilizada. Y se continuó con un esquema de gestión de colaboración público-privada institucional como secuencia, como transición lógica de un esquema de concesión puro y duro. O sea, las concesiones hay que saber manejarlas, no solamente durante su periodo de vida, cuando surja alguna crisis, cuando surja alguna dificultad, sino también en el momento en el que se extinguen o en el momento en el que también hay otro aspecto que, cuando se tiene la adecuada costumbre y la institución concesional, sobre todo en materia de obra pública, está debidamente rodada históricamente, algo muy interesante que son las concesiones de iniciativa privada o a instancia de parque, que como veremos luego están previstas y contempladas en el proyecto de ley que están tramitando. Es decir, un domingo por la mañana yo pasaba por aquí con mi perro y entonces vi un territorio donde se podía hacer una magnífica obra y yo presento un estudio de viabilidad y una propuesta, ustedes lo sacan a licitación pública y si tiene otro una mejor idea, se lo llevan. Y no me lo llevo yo. Las conclusiones tal vez las he ido adelantando conforme realizaba la exposición, que como han visto ha sido una exposición totalmente caótica. Por supuesto, ahí tienen mi dirección de correo electrónico y la doctora Yocasta Guzmán me tiene perfectamente localizado. Si necesitan
información adicional, si quieren que les mande la presentación, lo hago con muchísimo gusto. Quedo también a su disposición para cualquier duda o ampliación. Si el trabajo que ustedes, el poder ayudarles en el trabajo que ustedes tienen encima de la mesa, para cualquier consulta que quieran hacerme, de verdad, con muchísimo gusto y sin cobrarles nada, les contesto de verdad, ¿eh? O sea, es un honor y además aprendo mucho de todo lo que me plantean, ¿eh? O sea, lo digo por un interés personal. Como conclusión definitiva y última, riesgos, riesgos, riesgos. Asignar riesgos. Un contrato se define por los riesgos que asigna a las partes, materializadas en derechos y obligaciones, con una disciplina contable. El derecho hunde sus raíces en las profundidades de la violencia física. El derecho es un sustitutivo de la fuerza. Para que el derecho funcione es necesario que nos apretemos, es necesario que sepamos exigir el cumplimiento de la obligación de otro. Compadecernos de su extravío puede resultar antropológicamente interesante, pero jurídicamente letal. Porque si no, con el transcurso de la historia y con el desarrollo de los proyectos, aprendemos. Y llegamos a formarnos una idea totalmente contraria a una asignación justa, competitiva y correcta de los riesgos y de las retribuciones. Si no asumo riesgos, no puedo perder, pero tampoco puedo ganar. Y de esa manera, con una correcta asunción de riesgos, a la concesión le sucede a lo que le sucede a cualquier transacción de mercado. Es un régimen win-win, todos ganamos. La transacción se produce no porque yo pierdo y el otro gana, no, porque los dos ganan. Eso es lo bueno. Y para eso es necesario recoger muy bien en un contrato la estructura de asignación de riesgos, junto con la asignación de riesgos, la correlativa capacidad de decisión y con esa una gestión y una producción eficiente de bienes y de recursos. Termino, quedo a su disposición y me preguntan lo que estimen pertinente. Bueno, muchas gracias al doctor Alberto Ruiz Ojeda por esta magnífica exposición. Entonces, le comento la dinámica que tendremos durante los próximos 30 minutos y ahora vamos a recoger, si se fijan en sus folders, tienen unos formularios para preguntas, ya que estamos limitados de tiempo. Entonces, ustedes pueden formular sus preguntas de manera escrita. Se van a contestar algunas preguntas aquí en el auditorio y por falta de tiempo, el resto de preguntas se estará enviando vía correo electrónico, si todos están de acuerdo. Entonces vamos a hacer eso. Para esta actividad vamos a dedicar unos 15 minutos y luego vamos a ir al coffee break por unos 15 minutos más y regresaremos ya al auditorio para nuestra segunda exposición a cargo del doctor ingeniero Carlos Bonelli Ginebra a las 11 en punto. Es decir, que ahora son las 10:25 y estaremos dedicando 15 minutos a preguntas y respuestas. Una vez las tengan anotadas, levantan la mano y Michelle y Walquidia, de nuestro personal de la Dirección General de Contrataciones Públicas, se encargarán de recoger sus preguntas. Rigurosa a la hora de exigir cómo debe contabilizar una administración pública concedente un proyecto concesional, ¿vale? Yo es que las cosas solo las sé explicar así, solo las sé explicar si veo que quien me oye las entiende, ¿vale? La posición de la SEC 95 de Eurostat es la siguiente, y perdonen que utilice esta manera de explicar, por favor. Todos nos hacemos pipí en la piscina, todos los que estamos aquí nos hacemos pipí, porque el baño relaja los esfínteres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Hombre, pero no lo hagas desde el trampolín, aunque el efecto bioquímico sea el mismo, ¿no? Exacto. O sea, es una cuestión más estética que ética, ¿no? Oye, vamos a que no se note mucho, ¿no? O sea, dicho de otro modo, los criterios de la SEC 95, desde mi punto de vista, a lo mejor es que yo soy demasiado apretado,
se compadece mucho con los criterios de gestión que habitualmente emplean los Estados miembros, ¿no? Les otorga una enorme holgura a la hora de decir, este proyecto que tú has otorgado en concesión no es algo que manche tu balance en términos de deuda. Solo te lo mancha año a año en función de las ayudas concretas que tú le prestes al concesionario, pero no por la totalidad de la inversión. Esa es la idea. En definitiva, es la correlación entre activos y pasivos y entre la realidad patrimonial de la construcción de la obra. Desde mi punto de vista, un activo es de quien es el riesgo. Lo que pasa es que ese análisis previo es muy difícil de hacer. Por eso también la solución de la SEC 95 es una solución, vamos a llamarle así, políticamente correcta y fácilmente interpretable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una expresión tal como decir que el concesionario o el vehículo de la inversión tenga ingresos relevantes de mercado, al menos en un 50%, a mí siempre me ha resultado muy difícil de aceptar, porque decir que una infraestructura pública es una operación comercial como la de montar una fábrica de pelucas, pues a mí francamente me resulta difícil de tragar. ¿Cuál es la idea que hay detrás de eso? La idea que hay detrás de eso es que el proyecto tiene unos flujos de ingresos que le permiten funcionar autónomamente con independencia del presupuesto público. Ese criterio es totalmente válido y práctico desde mi punto de vista, ¿no? Tenemos que establecer un porcentaje. Entonces, la idea fundamental es la idea entre activos y pasivos. Activos y pasivos, como si usted adquiere el riesgo del pago del endeudamiento de un concesionario, el pasivo es suyo, luego el activo es suyo, luego usted tiene que contabilizar como suyo el activo y como suya la deuda. ¿De acuerdo? Claro, pero la contabilidad no es un blanco y negro como el que yo estoy planteando. La contabilidad, como ustedes saben, en un montón de aspectos, en las provisiones, se trata de una aplicación de principios contables, que se hacen de manera razonable, consistente, continuada. Y por eso las reglas de la SEC 95, aunque no sean tan estrictas como aparentemente una persona tan apretada como yo podría exigir, pero son razonablemente aplicables. Dan holguras a los gestores públicos y al mismo tiempo permiten también dar criterios sensatos de control de endeudamiento y de déficit. Para mí la regla fundamental es el pasivo es de aquel de quien es el activo y el activo es de aquel que asume los riesgos. Es puro criterio de devengo y no de caja. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, puede levantar la mano y podremos recoger. Yo creo que el entramado contable que debe llevar el activo debe ser un activo contingente. ¿Por qué? Porque yo tengo la garantía de la obra. Al final la obra me queda a mí, pero yo no soy el que invertí, como decía el señor, yo no fui que invertí, ni tomé el riesgo, pero al final pasa a mi operación, ya pasa como un activo mío. Entonces yo debo manejarlo como hacen los bancos, que registran la garantía, una cuenta de orden, eso es lo que debe proceder. Y tú lo monitoreas por esa parte, porque tú eres garante contingente en la operación. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos para preguntas y respuestas solamente. Si tienen alguna pregunta ahora, perfecto. La contabilización como pasivo contingente me parece muy correcta y estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, también de alguna manera la contabilización del fondo de reversión en la empresa concesionaria también consiste en una provisión y por tanto en un pasivo contingente, puesto que es una obligación de entrega a la administración concedente que se materializará en el momento de la extinción de la concesión. Con lo cual hacerlo así me parece muy correcto.
Bueno, entonces ya una vez agotado el tiempo, si alguien tiene alguna pregunta o surge alguna pregunta, como les mencioné anteriormente, puede anotarlas y se la estaremos respondiendo en la mayor brevedad posible.